Bienvenidos al programa educativo Pediatras Expertos APLB. Buenas tardes con todos ustedes. El tema que vamos a tocar hoy es manejo terapéutico de la alergia a proteína de leche de vaca. ¿Qué dice la evidencia? Bueno, los objetivos de la presente charla son, en primer lugar, establecer cuáles son las pautas más importantes del manejo nutricional de la alergia a proteína de leche de vaca, hablar algo sobre medicamentos e inmunoterapia dentro del tratamiento, considerar si es que hay también otras modalidades de tratamiento, hablar sobre la evolución y los criterios de referencia y finalmente algunos aspectos sobre la prevención de esta patología. El manejo nutricional se considera la piedra angular en el tratamiento de la alergia a proteína de leche de vaca. Si ustedes recuerdan el algoritmo diagnóstico terapéutico que se ha revisado, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene alergia de sospecha no mediada por IgE a proteína de leche de vaca, que es la que ustedes tienen a la izquierda, cuando nosotros evaluamos una dieta de eliminación diagnóstica y el paciente mejora los síntomas, el siguiente paso es hacer un reto. El reto consiste en ofrecer nuevamente las proteínas de leche de vaca y ver la evolución. En el caso de que el reto sea positivo, entonces nos confirma el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Y en el caso de la alergia a proteína de leche de vaca mediada por IgE, que ustedes lo tienen a la derecha, cuando tenemos un paciente con un resultado de dosaje de inmunoglobulina E específica positivo, en ese caso, y cuando tenemos un reto oral positivo, establecemos lo que es la dieta de eliminación terapéutica. Es decir, iniciamos el tratamiento nutricional de estos pacientes. El manejo nutricional se basa principalmente en dos pilares. En primer lugar, el retiro del alergeno responsable para prevenir reacciones, progresión y consolidación de la sensibilización. Establecemos, por lo tanto, si es que el paciente recibe solamente lactancia materna exclusiva, una dieta de exclusión materna, y en el caso de que el paciente reciba lactancia mixta o lactancia artificial por algún motivo, iniciamos fórmulas hipoalergénicas, principalmente hidrolizadas, como lo vamos a describir después. Y el segundo pilar importante es la educación de la familia, la educación de los cuidadores, para evitar lo que son ingestas accidentales, que son bastante frecuentes porque muchas veces no explicamos correctamente qué cosa incluye una dieta de exclusión. También tenemos que evaluar nutricionalmente a nuestro paciente para que el aporte nutricional, ya sea bajo la forma de fórmula, en el caso de que sea necesario, sea adecuada, y sobre todo reconocer y tratar, en el caso de que sea necesario, síntomas graves o incluso anafilaxis. El manejo debe ser individualizado por un equipo multidisciplinario que obviamente lo lidera el pediatra o el gastroenterólogo pediatra, dependiendo del caso, pero tiene que haber un soporte y principalmente es importante incluir la participación de un especialista en nutrición que nos permita, digamos, redondear lo que son el aporte de nutrientes esenciales y evitar complicaciones de unas dietas demasiado restrictivas, como por ejemplo puede ser la desnutrición. Se debe realizar una estricta vigilancia nutricional en cada consulta, valorando no solamente antropometría, sino también algunos criterios de desarrollo. La dieta de eliminación es de mínimo 6 meses, dependiendo obviamente de algunos casos, como lo vamos a ver después, pero esta dieta de eliminación terapéutica debe ser estricta, efectiva y completa. Y sobre todo tiene que ser una dieta nutricionalmente segura. Debemos tratar en lo posible de evitar la restricción de macro y micronutrientes esenciales para el desarrollo de nuestro paciente. Cuando hablamos de la dieta de exclusión materna, nos estamos refiriendo a que tenemos que eliminar estrictamente las proteínas de leche de vaca de la madre o del lactante en el caso de que él ya consuma alimentación complementaria. Es importante en la madre que está con dieta de exclusión suplementar adecuadamente
calcio, vitamina D y brindar también una asesoría materna nutricional para evitar que nuestra indicación de dieta pueda causar algunas complicaciones en nuestro paciente. Informamos a los familiares las principales vías de sensibilización, que no solamente es la vía digestiva. Muchas veces nos preocupamos en explicarle qué cosa debe retirar de la dieta, pero nos olvidamos de explicarle que a través de la piel y a través de la vía respiratoria también puede haber este tipo de procesos de sensibilización. Por lo tanto, deberíamos comentar esto a los familiares para evitar el uso de productos tópicos en el lactante, por ejemplo, que puedan contener algunas proteínas de leche de vaca. Hay que realizar una revisión cuidadosa de las etiquetas de los productos, los alimentos envasados, los cosméticos, los jabones, cremas, lociones, pañitos húmedos, incluso, etcétera, porque no se olviden que la vía digestiva no es la única vía de sensibilización. Y muchas veces hay varios productos, como por ejemplo las avenas, hay productos, algunos productos o golosinas envasadas, que no siendo lácteos reconocidos, contienen proteínas de leche de vaca, como caseína, como por ejemplo suero de leche. Entonces, eso debería ser revisado por los familiares o los cuidadores en una forma exhaustiva en las etiquetas de estos productos. Cuando nosotros tenemos pacientes que no mejoran con la restricción de proteínas de leche de vaca y uno sospecha que estamos frente a un paciente con alergia alimentaria, algunas guías recomiendan retirar algunos alergenos adicionales, como por ejemplo pueden ser el huevo y la soya. Sin embargo, nosotros recomendamos que se haga una reevaluación integral en este caso y si hay alguna duda por parte del manejo pediátrico, lo ideal sería remitir o referir al paciente para la evaluación de gastroenterología pediátrica o inmunología pediátrica para un manejo conjunto en este tipo de pacientes. Las recomendaciones sobre restricción alimentaria, ustedes la pueden ver en el cuadro, los alimentos que están prohibidos y se debe evitar revisando bien las etiquetas, alimentos que tengan caseína o caseinato, cremas de leche, productos lácteos en general, como helados, queques, tortas que se preparan con leche o barritas de chocolate que tienen a veces contenidos de leche, lógicamente majar blanco, queso y todos los productos que ya todos conocemos. Hay algunos alimentos que pueden contener proteína láctea, por lo tanto se deben revisar bien y consumirlos con precaución, como albóndigas preparadas, algunas golosinas como los caramelos, chocolate como les mencioné, algunos productos envasados, algunos saborizantes, algunas salsas. Deberíamos acostumbrar a nosotros mismos como médicos prescriptores y hacer acostumbrar a los pacientes también a las cuidadosas revisiones de las etiquetas. No contienen proteína de leche de vaca, la leche es de origen vegetal y es importante en la parte inferior del cuadro que ustedes revisen cómo las proteínas de leche pueden aparecer bajo diferentes denominaciones. Caseína, caseinato, hidrolizado proteico, etcétera, etcétera, lo cual nos permite identificar esto en los alimentos. Cuando ya aparte de la dieta de exclusión, los pacientes reciben lactancia mixta o lactancia artificial, tenemos que introducir fórmulas hipoalergénicas. Y las fórmulas hipoalergénicas se definen como aquellas que tienen en pacientes con alergia a proteína de leche de vaca comprobada, provocan la mejoría en el 90% de los pacientes con una adecuada tolerancia clínica. Y esto es importante tenerlo en cuenta dentro de la definición. Los tipos de fórmulas hipoalergénicas son fórmulas extensamente hidrolizadas, que pueden ser a base de caseína o de suero de leche, y las fórmulas de aminoácidos libres. Nosotros cuando tenemos que escoger el uso de estas fórmulas debemos tener en cuenta algunos factores importantes. En primer lugar, si hay malnutrición, si hay presencia de anemia, si el paciente tiene hipoalbuminemia, si el paciente tiene algunas complicaciones como diarreas o procesos malabsortivos, lo cual nos permitiría escoger alguna de estas fórmulas por las bondades que tienen dentro de su composición. Si el paciente tiene riesgo de anafilaxia, la edad del paciente también es importante porque acuérdense que los chicos van cambiando su posibilidad de diferenciar los sabores conforme el niño va creciendo y a veces eso es una limitante al momento de aceptar estas fórmulas que generalmente no tienen un buen sabor. Y sobre todo si hay adherencia a la restricción dietética, que eso lo evaluamos en cada consulta de nuestros pacientes. Las fórmulas extensamente hidrolizadas, la fuente de proteína, como les mencioné, puede ser suero o caseína. Y la característica es que de estas proteínas el 100% tienen menos de 5000 Dalton e incluso algunas con un gran porcentaje por debajo de los 1500 Dalton.
¿no? Algunas tienen además algunos componentes como triglicéridos de cadena media que permite mejorar un poco el aporte desde el punto de vista nutricional. El sabor depende mucho del tipo de proteína y del grado de hidrólisis. Y siempre son de primera elección estas fórmulas extensamente hidrolizadas. Como les mencioné al comienzo, por definición provocan mejoría en el 90 o en más por ciento de pacientes con cuadros generalmente leves a moderados, porque en los cuadros severos tendemos a utilizar las otras fórmulas que vamos a mencionar. Algunas fórmulas extensamente hidrolizadas de origen vegetal que sean también que se comercializan en el mercado. Hay fórmulas hidrolizadas a base de proteína de harina de soya, que por ser una fórmula vegetal tiene que estar suplementada con algunos aminoácidos como metionina, lisina, prolina, carnitina. Tienen como componente dextrinomaltosa, polímeros de glucosa o de sacarosa. Tienen por ser vegetales menor disponibilidad de lo que son cationes divalentes como el calcio, zinc, magnesio, hierro, cobre, que por eso son suplementadas. Sin embargo, una gran limitante para su uso es que se ha descrito que hay reacciones cruzadas con estas fórmulas, según algunas series, entre el 10 al 15, incluso hasta el 20% con proteína de leche de vaca. Por lo tanto, algunos autores no recomiendan su uso dentro de estos pacientes. Hay guías que no recomiendan administrarlas en menores de 6 meses. Hay algunos reportes de presencia de fitoestrógenos, lo cual también condiciona un poco su uso, e incluso la fuente de soya muchas veces son transgénicas y eso también genera, pues, digamos, un poco de incertidumbre en su uso, por eso es que no se recomienda utilizarlos de entrada en los pacientes. Las fórmulas de arroz utilizan la proteína hidrolizada de arroz, están enriquecidas con lisina, teronina, triptófano, carnitina y taurina y cationes divalentes como hierro y zinc. Las guías la recomiendan como segunda opción y hay algunos reportes disponibles que mencionan que hay la presencia de arsénico inorgánico, o sea, detectado la presencia de arsénico inorgánico en estas fórmulas, que si bien es cierto, no están dentro del rango tóxico, están todavía dentro del rango permitido, sin embargo, condiciona cierto cuidado, cierta precaución al momento de utilizarlo, por eso es que hasta ahora se recomiendan como de segunda elección. Y las fórmulas de aminoácidos, las anteriores fueron todas extensamente hidrolizadas. Ahora las fórmulas de aminoácidos a base de L-aminoácidos libres con dextrinomaltosa, mayor porcentaje de triglicéridos de cadena media. Sin embargo, su uso está limitado por algunas características. En primer lugar, una alta osmolaridad. En segundo lugar, un costo mayor que las fórmulas extensamente hidrolizadas. Y también su sabor, que no es muy agradable. Por lo tanto, las indicaciones precisas para estas fórmulas son si es que no hay respuesta a pacientes con fórmulas extensamente hidrolizadas y nosotros seguimos pensando que estamos frente a un paciente con alergia a proteína de leche de vaca. Ojo, si el paciente no responde a la dieta de exclusión o a las fórmulas extensamente hidrolizadas, debemos reevaluar y descartar otras causas, otras enfermedades que puedan estar provocando el cuadro clínico de nuestro paciente. Si descartamos y seguimos pensando que es una alergia a proteína de leche de vaca, podríamos utilizar las fórmulas de aminoácidos y evaluar la respuesta. Si es que hay pacientes que tienen alergia alimentaria múltiple, si hay pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, pero con síntomas severos, anafilaxia, que es la forma más severa de las mediadas por IgE, si es que hay presencia de anemia importante, hipoliminemia o desnutrición, si hay un sangrado digestivo grave que afecta el estado hemodinámico, si hay esofagitis eosinofílica, o si hay un síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, anafilaxia, compromiso pulmonar secundario alergia, como el síndrome de Heiner, la indicación es utilizar fórmulas a base de aminoácidos de entrada. Este cuadro que tienen ustedes en la presentación resume un poco las recomendaciones según las principales guías de atención de alergia a proteína de leche de vaca. La guía española, que básicamente se basó en alergia a proteína de leche de vaca y las recomendaciones en alergia no mediada por IgE. La guía IMAP, que es una guía para cuidado de atención primaria, las guías DRACMA, publicadas en el 2010 y con algunas consideraciones especiales en el 2016. La guía ESPAGAN, que se publicó en el 2012, todas, todas coinciden en que cuando nos encontramos frente a pacientes con síndromes gastrointestinales leves o incluso algunos moderados, es decir, diarrea, cólico, pacientes con estreñimiento, de primera elección deberíamos utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas.
y de segunda elección fórmulas a base de aminoácidos. En el caso de proctocolitis, que se ha revisado ya un caso clínico al respecto, en el caso de proctocolitis, las guías también recomiendan que de primera elección utilicemos fórmulas extensamente hidrolizadas. En el caso de esofagitis eosinofílica, recomiendan que sea, al ser una forma importante, severa, con graves complicaciones potenciales, las guías recomiendan que se utilice una fórmula a base de aminoácidos de entrada. En pacientes con alergia alimentaria inmediata, es decir, aquella que se presenta dentro de las 2 primeras horas, recomiendan las guías utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas. En pacientes con síntomas severos como enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, sí recomiendan utilizar fórmulas a base de aminoácidos, tanto la española como dragma. Y en el caso de eczema tópico, urticaria, recomiendan utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas. La guía Dragma y la guía ESPAGAN, en el caso de síndrome de enterocolitis inducida por proteínas, aún recomiendan que de primera línea se utilice las fórmulas extensamente hidrolizadas, a diferencia de los españoles que recomiendan utilizar fórmulas a base de aminoácidos. Ahora, dentro de estas fórmulas hay varios estudios que recomiendan la adición de probióticos o prebióticos como los oligosacáridos de leche materna, como ese estudio donde se utilizó fórmulas o se comparó fórmulas extensamente hidrolizadas con y sin oligosacáridos de leche materna y concluyeron de que no había diferencia en la tolerancia, se cumplieron los criterios de hipoalergenicidad, por lo tanto se pueden recomendar en alergia a proteína de leche de vaca. Estos son estudios que, si bien es cierto, no tienen todavía un grado de recomendación. Seguramente en el futuro iremos viendo algunos cambios en base a la calidad de los estudios que nos puedan brindar recomendaciones que puedan ser incluidos en las guías de manejo. En el caso de que el paciente inicie alimentación complementaria, es importante mencionar que cuando uno da la dieta de exclusión y el paciente se mantiene leche materna, usualmente los síntomas, la mejoría ocurre en una forma ya evidente a partir de las 2 semanas, cuando son síntomas digestivos, o entre las 6 semanas, cuando son síntomas dermatológicos. Pero si no hay mejoría, como lo mencioné hace un momento y lo vuelvo a repetir, es importante reevaluar el caso e incluso referir al especialista en manejo de alergia a proteína de leche de vaca. El inicio de la alimentación complementaria se recomienda que sea tan igual que en los pacientes que no tienen alergia a proteína de leche de vaca, ¿no? La OMS, como ustedes saben, recomienda iniciar la alimentación a los 6 meses y tratar de mantener hasta esa etapa lactancia materna exclusiva, idealmente. Sin embargo, nosotros sabemos que hay una ventana de inicio potencial que es entre las 17 semanas y las 26 semanas, más o menos alrededor de los 4 meses uno podría iniciar, dependiendo obviamente que se cumplan algunas características en el paciente de madurez, no solamente psicomotora, sino también de madurez enzimática, digestiva, para poder iniciar alimentación complementaria. No se ha demostrado que retrasar el ingreso de alimentos a la dieta potencialmente alergénicos, como el huevo, el gluten, el pescado, provoque o disminuye el riesgo de alergia. Es más, algunos estudios reportan que demorar el inicio de estos alimentos más bien aumenta el riesgo de desarrollar alergia. Por lo tanto, la recomendación de todas las guías es que la alimentación complementaria debe iniciarse a la edad que tiene que iniciarse normalmente según recomendaciones de la OMS, pero teniendo cuidado de no incluir alimentos que tengan proteínas de leche de vaca en la dieta. No retrasar alimentos, eso ya lo mencioné, y necesidad de suplementación. En el caso de que no se asegure, si el paciente no recibe alimentación complementaria todavía, en el caso de que no se asegure una ingesta mayor a los 500 mililitros de leche, ya sea materna o fórmula maternizada, y la dieta no incluya en una forma importante luego de la evaluación alimentos con calcio, se recomienda suplementar con calcio al paciente. También, si el paciente presenta riesgo de ferropenia por sangrado importante o anemia, obviamente deberíamos suplementar con hierro, y vitamina D si en el caso de que se detecte deficiencia. Si la alergia a proteína de leche de vaca, como sabemos, mejora la gran mayoría entre los 8 o 10 meses hasta los 2 o 3 años, y cuando el paciente pasa del año y persiste todavía con la alergia activa, deberíamos hacer, como en todo momento, pero principalmente a partir de esa edad, una valoración adecuada del aporte nutricional para que la dieta que mantenemos en el paciente no genere un problema o no aumente el riesgo de desnutrición o déficit de macro o micronutrientes en nuestro paciente. No se recomienda, y esto hay que conversar bien con familiares porque muchas veces
Nosotros recomendamos una fórmula hidrolizada o una fórmula de aminoácidos, dependiendo del caso, pero por el costo, muchas veces los familiares mantienen leche materna o empiezan a utilizar algunas bebidas, no fórmulas, sino bebidas a base de algunos productos vegetales como arroz, almendras, coco, soya. Nosotros debemos tratar de obtener claramente ese dato en la historia clínica porque, en primer lugar, puede haber en algunos pacientes reacción cruzada, pero lo principal es un aporte nutricional insuficiente cuando la dieta o se basa en estos productos de origen vegetal y podría provocar graves trastornos en nuestros pacientes. Entonces hay que tratar de desaconsejar el uso de estas bebidas en pacientes, sobre todo menores de un año, y tratar de alguna manera, reemplazar por otros alimentos que no tengan proteínas de leche de vaca, pero que puedan aportar una cantidad de nutrientes adecuada para un desarrollo adecuado de nuestro paciente. Revisar las etiquetas de los postres y frutas, evitar alimentos gratinados, cremosos, empanados, fritos, porque gran parte de estos tienen un aporte de proteínas de leche dentro de su preparación. Y para eso hay que entrenar a los padres a que identifiquen la presencia de estas proteínas en los alimentos y evitar este tipo de alimentación. No es seguro, y las guías también lo respaldan, no es seguro el consumo de leche de otros mamíferos como leche de burra o leche de cabra o leche de camello, como se reporta en algunos estudios, porque se ha descrito que hay también reacción cruzada con presencia de estas proteínas y hacen, digamos, esta situación de reacción alérgica cruzada con las proteínas de leche de vaca. Dejamos un poco lo que es el manejo nutricional para hablar sobre manejo farmacológico de inmunoterapia. En realidad, fármacos específicos para alergia a proteína de leche de vaca no existen. En el caso de casos graves de alergia mediada por IgE, y el caso más grave obviamente es la anafilaxia, sí está descrito el uso de adrenalina. Es un paciente que tiene que ser evaluado definitivamente en un servicio de emergencia porque gran parte de estos pacientes incluso terminan en las unidades de cuidados intensivos, pero se podría administrar adrenalina intramuscular en las dosis que están establecidas, 0,15 en menores de 25 kilos y en mayores 0,3 miligramos. Esta dosis se puede repetir hasta 2 o 3 veces mientras accedemos a un servicio de emergencia de los hospitales. En el caso de prebióticos y probióticos, los estudios sobre la eficacia tanto en la prevención, administrados en el último trimestre de embarazo, como parte del tratamiento de alergia a proteína de leche de vaca en los primeros meses, no han aportado una evidencia concluyente. Por lo tanto, no se recomiendan administrar este tipo de productos en forma rutinaria porque estaríamos aumentando el costo del tratamiento y sobre la base de un beneficio no demostrado aún. Ojo, hay varios estudios que se están realizando, pero hasta ahora ninguno ha demostrado tener la fuerza para, digamos, sustentar una recomendación. La suplementación de fórmulas hidrolizadas con prebióticos o probióticos hay evidencia muy limitada y de baja calidad sobre su utilidad. Por lo tanto, no es que se deba utilizar de forma rutinaria o no es una necesidad de que los productos tengan, las fórmulas extensamente hidrolizadas tengan estos productos para nosotros necesariamente recomendarlos. Obviamente se requieren mayores investigaciones y de preferencia ensayos grandes y bien diseñados para poder establecer realmente la utilidad de los prebióticos y los probióticos en la prevención o el manejo de alergia a proteína de leche de vaca. No olvidemos la participación importante de microbiota como parte de, digamos, la cadena fisiopatológica o como factor, digamos, que puede conllevar a aumentar el riesgo de alergia. Entonces, definitivamente, manipulación de microbiota es una diana, un punto terapéutico potencial, teórico, pero lógicamente los estudios deben respaldar también esta posición. La inmunoterapia, en realidad el objetivo es aumentar el umbral de reactividad a un alergeno, es decir, lograr tolerancia al alergeno a través de sensibilización. El paciente debe recibir permanentemente la dosis del alergeno. Hay varios estudios de inmunoterapia, por ejemplo, en alergia al maní, donde reportan una eficacia global del 35%, y la inmunoterapia oral es más efectiva, pero desafortunadamente con mayores efectos adversos. Hay inmunoterapia subcutánea que no se utiliza por el riesgo de alergia a proteínas IgE. Hay inmunoterapia sublingual que actualmente solo está en investigación en alergia alimentaria. El primer reporte del uso en alergia a proteína de leche de vaca fue en el 2006.
En algunos casos se reporta hasta un 70% de sensibilización, o sea, pareciera ser más seguro, igual faltan más estudios. La inmunoterapia oral no ha sido aprobada todavía por FDA para alergias alimentarias por los efectos adversos frecuentes, hasta un 20%. Y hay inmunoterapia epicutánea que aún está en estudio, se usa unos parches. La verdad que las reacciones en piel son frecuentes, no se reportan reacciones graves, pero todavía es algo que está en estudio. Y otros tratamientos como omalizumab, ligelizumab, está en investigación como coadyuvante, sobre todo para las mediadas por IgE, como coadyuvante de inmunoterapia, y se ha descrito terapia o medicina tradicional china, terapia génica, que lo reportan los estudios, pero que no tienen, pues, son estudios experimentales que todavía no han logrado tener, digamos, eficacia demostrada. Cuando hablamos de la evolución de nuestros pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, tenemos que hablar lógicamente de la adquisición de tolerancia. Cuando sospechamos que el paciente ya adquirió o está en proceso de adquirir tolerancia, se debería reiniciar la introducción, o se debería reintroducir las proteínas de leche de vaca en una forma controlada y siempre bajo supervisión médica. Cuando tenemos pacientes con alergia mediada por IgE, el reto es mínimo un año después del episodio que nos sirvió como historia clínica, como diagnóstico. Siempre tiene que hacerse bajo monitoreo y vigilancia estrictos, de preferencia dentro del hospital para manejar los potenciales o las potenciales complicaciones que se puedan presentar y tiene que estar determinado por un especialista, manejado, supervisado por un especialista en alergia a proteína de leche de vaca. Por el contrario, pacientes con alergia no mediada por IgE se valora la persistencia de la resolución de lo que es este cuadro de alergia a proteína de leche de vaca. Se puede realizar en forma periódica, en las formas leves, como reflujo, como cólicos, como estreñimiento, como proctocolitis. Se puede utilizar o se puede empezar a retar a partir de los 3 a 6 meses, pero en las formas severas, como enterocolitis inducida por proteínas de dieta, hasta un año e incluso algunos dicen hasta 2 años en la forma más severa. Entonces, este algoritmo muestra cuando nosotros tenemos pacientes con alergia no mediada por IgE, tanto en las formas leves como moderadas. Como les mencioné, se debería valorar la adquisición de tolerancia cada 3 o cada 6 meses. Podríamos empezar un reto a los 3 meses para ver si hay alguna respuesta o ya algún indicio de tolerancia. Siempre debemos preguntarnos si el paciente tiene riesgo de un mecanismo mediado por inmunoglobulina E, y esto lo obtenemos si es que en la historia hay pacientes con atopía personal o con síntomas inmediatos. Si la respuesta es sí, deberíamos hacer una investigación de inmunoglobulina E específica a través de una prueba. Puede ser ImmunoCAP o RAS, aunque la mayoría recomienda que sea ImmunoCAP, o prick test. Desafortunadamente, los prick test todavía no se utilizan en forma rutinaria en pediatría porque no se han establecido todavía los parámetros de medición. Si el paciente no tiene riesgo de tener mecanismo mediado por inmunoglobulina E de alergia, o si el prick test realizado en un paciente que sí sospechamos IgE o al menos que haya un mecanismo mixto es negativa, podemos hacer la prueba de tolerancia en el domicilio. Si la prueba de tolerancia es negativa, es decir, si al paciente le damos proteínas o productos que tengan proteínas de leche de vaca y el paciente no presenta molestias, prácticamente decimos que la alergia a proteína de leche de vaca se resolvió y el paciente podríamos ir introduciendo ya su dieta, en la dieta proteínas de leche de vaca en forma habitual, obviamente manteniendo una supervisión en el tiempo. Si el paciente tiene una prueba de tolerancia positiva, es decir, le damos los alimentos con proteínas de leche de vaca y presenta síntomas asociados, decimos que todavía este paciente persiste con alergia a proteína de leche de vaca y deberíamos valorar la adquisición de la tolerancia dentro de 3 meses más para ver si el paciente ya tolera las proteínas. En el caso de formas no mediadas por IgE, pero graves, o si estamos frente a un paciente con enterocolitis inducida por proteínas de la dieta, se valora más bien la adquisición de tolerancia cada 6 o 12 meses. A los 6 meses podríamos intentar hacer un reto. Siempre se recomienda en estos pacientes hacer una prueba de investigación de mecanismo IgE, solicitar dosaje de inmunoglobulina E específica o realizar un prick test. Y si el paciente tiene un prick test positivo o si en el paciente anterior tuvimos un prick test positivo también, esta prueba de tolerancia no debería ser ambulatoria.
esta prueba de tolerancia debería ser en el hospital, bajo supervisión médica ante la potencial situación de que se puedan presentar algunas complicaciones. Si la prueba en el hospital es negativa, el paciente resolvió su alergia a proteína de leche de vaca. Si la prueba es positiva, el paciente persiste en la alergia a proteína de leche de vaca y deberíamos reevaluar y valorar la adquisición cada 6, o sea, en 6 meses nuevamente, probar si es que hay tolerancia. En el caso de los pacientes con alergia demostrada, mediada por inmunoglobulina E, obviamente la tolerancia se hace a los 12 meses, al año, como les mencioné anteriormente, y la prueba de tolerancia siempre se tiene que hacer en el hospital. Y la valoramos de acuerdo a la positividad o negatividad, cuál es el siguiente paso en nuestros pacientes. Hay algunos factores que se han demostrado estar asociados a una tolerancia o a mayor duración de la alergia a proteína de leche de vaca. Por ejemplo, dentro de la clínica, si son mecanismos o alergias no mediada por IgE, si la edad de presentación fue después del mes, si tiene síntomas leves, si la dosis inductora es alta, es decir, la cantidad de leche que recibe para desarrollar síntomas es alto, si tolera leche calentada, según está descrito en esta guía, si tiene comorbilidades leves o ausentes como asma, rinitis, eczema, etcétera, y no existen, entonces este paciente puede tener una tolerancia más precoz, más próxima. Sin embargo, si el paciente tiene una alergia mediada por inmunoglobulina E, si el paciente tuvo una presentación temprana, antes del mes de edad, si tiene síntomas severos y principalmente respiratorios, si la dosis inductora fue baja, si no tolera productos calentados de leche o si tiene comorbilidades alérgicas asociadas, ese paciente probablemente demore más en adquirir la tolerancia. Asimismo, hay algunos criterios de laboratorio que tienen que ver con los niveles de inmunoglobulina E o las ronchas en la medida de las ronchas en las pruebas de prick test o dentro de la evolución si varían o tienden a disminuir o hay presencia de mayor sensibilización o sensibilización múltiple en las pruebas de alergia mediadas por IgE, obviamente la tolerancia cambia y usualmente en estos últimos pacientes la tolerancia se adquiere en un tiempo posterior. ¿Cuáles son los criterios de referencia? ¿Cuándo es que el pediatra que está atendiendo a un paciente debe valorar la posibilidad de reevaluar el caso y solicitar la evaluación por el especialista en gastroenterología pediátrica? Cuando hay reacciones severas o compromiso sistémico, cuando hay falla de medro, es decir, el paciente que tiene síntomas de alergia y no progresa a pesar de las medidas inicialmente tomadas, cuando hay comorbilidades atópicas, por ejemplo, pacientes que tienen alergia a proteína de leche de vaca y desarrollan síntomas respiratorios precoces, cuando hay múltiples alergias alimentarias, cuando los síntomas son complejos, cuando hay incertidumbre diagnóstica, definitivamente son pacientes que deben ser referidos a la especialidad. Y cuando no hay una respuesta a dieta de exclusión, lógicamente para descartar que no hay alguna posibilidad de alguna otra patología digestiva que esté explicando el cuadro clínico. En este caso deberíamos referir al paciente a gastroenterología pediátrica o inmunología pediátrica para el manejo conjunto por médicos especializados. Dentro de la prevención, en realidad, se habla de restringir alergenos a la gestante. No hay evidencia actual que soporte esta actividad como un preventivo de que se desarrolle alergia en el producto. Se habla de restricción de proteínas de leche de vaca a la madre que está dando de lactar para prevenir alergia. No se recomienda. ¿Por qué? Porque no hay indicios de que esto funcione como preventivo y es más, estaríamos exponiendo a la madre a dietas de exclusión que no tienen ningún sustento benéfico. El uso de fórmulas parcialmente hidrolizadas o extensamente hidrolizadas para prevenir la presencia de alergia a proteína de leche de vaca no se recomienda porque tampoco hay evidencia que sustente esta práctica. Por lo tanto, hasta ahora, la única forma demostrada de prevenir leche materna es prolongar la lactancia materna exclusiva, idealmente hasta los 6 meses, pero algunas guías dicen al menos hasta los 4 meses de edad, como una forma sí demostrada, eficaz, efectiva, de prevenir no solamente alergia a proteína de leche de vaca, sino otros cuadros alérgicos también. Como conclusiones, diremos en primer lugar que el manejo nutricional constituye la piedra angular en el tratamiento de la alergia a proteína de leche de vaca. Las fórmulas extensamente hidrolizadas de suero o caseína son de primera elección en aquellos pacientes con alergia a proteína de leche de vaca leve a moderada. Las fórmulas a base de aminoácidos son de primera elección en pacientes con alergia a proteína de leche de vaca severa y en aquellos que no responden a fórmulas extensamente hidrolizadas.
y no existe evidencia que sustente el uso de fórmulas hidrolizadas en la prevención de alergia a proteína de leche de vaca, siendo el mantenimiento de lactancia materna exclusiva por más de 4 meses la mejor opción hasta el momento. Muchas gracias. Hemos finalizado con el bloque de preguntas y respuestas. A continuación, iniciaremos el desarrollo del caso clínico. Durante la transmisión pueden escribir sus preguntas en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Continuemos. Muy bien, si tuvieran alguna pregunta, encantado de poder responderles. Acá hay una pregunta del doctor Víctor Hugo Armijo. Dice, una vez hecho el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca, ¿cómo pudiera ayudarme el coprológico funcional si tengo una lactante ya manejada con antibióticos, recibió furazolidona, acitromicina y amicacina? Tiene como antecedente el haber nacido con bajo peso, actualmente no luce tóxica, solo lactancia materna, se inició dieta a la madre. Bueno, definitivamente esa es una buena pregunta porque es algo que generalmente se ve en la práctica. En primer lugar, cuando tenemos un paciente que puede tener un cuadro de diarrea y nosotros sospechamos que puede ser un cuadro de alergia, debemos tener algunas consideraciones. La mayoría de diarreas en los pacientes pediátricos son de origen viral, por lo tanto, si es que no hay criterios de invasividad, lo más probable es que lo asumamos como un cuadro viral. ¿Cuándo sospechamos que podría ser bacteriano? Cuando hay fiebre elevada, según las guías, de 39 grados para arriba, o cuando hay mucho compromiso sistémico. En todo caso, si el paciente no tiene estos criterios, nosotros deberíamos manejarlo como un cuadro viral. Ahora, si vamos a utilizar o si sospechamos que es una diarrea bacteriana, previo al inicio de antibióticos deberíamos solicitar un coprocultivo, que es lo que nos va a permitir, digamos, guiar el tratamiento, no solamente para hacer el diagnóstico, porque hasta ahora es el gol estándar, sino de acuerdo al antibiograma dirigir un poco la posibilidad del antibiótico terapia. Ahora, el punto crítico en el que viene la pregunta es el uso del copro funcional para hacer seguimiento. Si bien es cierto, hay pacientes con alergia a proteína de leche de vaca que tienen un copro funcional que puede ser positivo, dependiendo del grado de inflamación intestinal. No es frecuente encontrar un copro funcional positivo en pacientes con alergia. Por lo tanto, el copro funcional per se no me sirve para hacer seguimiento de los pacientes con alergia a proteína de leche de vaca. El seguimiento se hace desde el punto de vista clínico. Los pacientes inician dieta de exclusión y nosotros evaluamos la mejoría de los síntomas iniciales que nos hicieron sospechar de alergia en el tiempo. Y la mejoría varía de acuerdo al tipo de manifestación. Lo que sí les recomiendo es que el seguimiento clínico tiene que estar asociado a la adherencia a la dieta. Muchas veces los niños no mejoran porque las madres no se adhieren a la dieta o porque no hemos incluido alimentos que no son lácteos, pero que tienen proteína láctea en su composición. Por eso lo importante de revisar el etiquetado y enseñar a revisar el etiquetado en forma exhaustiva en este tipo de pacientes. El doctor Víctor Hugo Armijo Zabaleta también pregunta, en la dieta de la eliminación a la madre, ¿qué tiempo esperamos para ver resultados? Bueno, el tiempo es variable. Lo que se sabe es que en promedio, cuando son síntomas digestivos, alrededor de la segunda semana podemos empezar a ver mejoría. Algunos incluso entre la segunda y la cuarta semana recién se puede establecer la mejoría. Y cuando son síntomas dermatológicos, eso tarda un poco más, hasta 6 semanas incluso, según la literatura. Por eso tenemos que explicarle a los familiares, porque muchas veces, por ejemplo, son síntomas muy intensos, como cólicos, por ejemplo, y el padre o la madre viene con la ansiedad de que le resolvamos inmediatamente el problema.
Y a veces uno establece la dieta y pasan 2, 3, 4 días y no hay mejoría. Y si no le hemos explicado al familiar, ellos van a pensar de que no les hemos dado un buen diagnóstico y probablemente estén andando de un pediatra a otro sin encontrar aparente solución. Por eso es importante explicarles el tiempo que va a demorar en resolver la sintomatología. Tenemos otra pregunta del doctor Rafael Justín. ¿Cuánto de calcio y vitamina D deben recibir las madres que reciben dieta sin lácteos? Bueno, las guías recomiendan que deben recibir 1 gramo de calcio al día. Y en la vitamina D sí hay algunas guías que recomiendan 10 microgramos, que corresponde a 400 unidades. Hay algunas que recomiendan 15, que corresponde a 600 unidades. No, nosotros usualmente administramos 1 gramo con 400 unidades internacionales de 1 gramo de calcio con 400 unidades internacionales de vitamina D. La doctora Roselena Chávez pregunta qué opinión le merece el uso de fórmulas extensamente hidrolizadas para el inicio de alimentación mínima en prematuros. Bueno, las fórmulas extensamente hidrolizadas, la indicación fundamental es parte del manejo de alergia a proteína de leche de vaca. Para los prematuros, la neonatología es un campo completamente diferente que tiene características propias y siempre hay que individualizar el caso de los pacientes, ¿no? Hasta ahora lo que se ha demostrado es que la mejor forma de iniciar nutrición enteral en los pacientes prematuros, por el alto riesgo que tienen ellos de complicaciones digestivas como enterocolitis necrotizante, hasta ahora sigue siendo leche materna. Entonces, lo ideal es iniciar con leche materna, ya sea de la propia madre, o en el caso de que se tenga disponibilidad, iniciar con bancos de leche. Pero la indicación de las fórmulas extensamente hidrolizadas, si bien tienen una mejor tolerabilidad, no es como manejo de nutrición enteral mínima. Es básicamente para manejo de pacientes con alergia a proteína de leche de vaca. El doctor José Luis Morilla Nago pregunta, ¿qué limitación alimentaria materna en alergia a proteína de leche de vaca recomendaría? Bueno, como ya se mencionó en la parte del diagnóstico y en la dieta de eliminación terapéutica, lo que hay que retirar es los lácteos, la leche en sí, los lácteos y los derivados lácteos o los componentes lácteos que pueden estar en productos etiquetados. Algunas guías recomiendan incluir carne de res porque se ha visto que hay reacción cruzada entre un 10 y 20% con proteínas de leche de vaca. En realidad deberíamos individualizar cada caso. Lo que sí les recomiendo es que cuando hagan dieta de exclusión, traten de ser exhaustivos en retirar todos los productos que puedan contener proteína de leche de vaca. Y como lo mencioné en la ponencia, muchas veces los pacientes, los pequeños, se pueden sensibilizar no solamente con lo que la mamá les ofrece, ya sea leche materna de acuerdo a su dieta o alguna fórmula a base de proteínas de leche de vaca, sino también a través de la piel, con productos tópicos. Hay muchos productos para bebés que tienen dentro de su composición proteínas de leche, ya sea caseína, caseinato, y a veces esa es la forma como se han sensibilizado y luego desarrollan la alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, eso sí hay que recomendar que la madre revise exhaustivamente las etiquetas de los alimentos que ella consume y también de los productos tópicos que puede estar recibiendo el paciente. El doctor Enrique Córdoba Aguirre pregunta, ¿cuál es el procedimiento para determinar alergia a proteína de leche de vaca mediada por IgE? ¿Qué exámenes deben solicitarse? ¿Existe un examen para detección de IgE específica para proteínas de leche de vaca? Bueno, sí, en realidad no los pedimos en todos los pacientes, solamente en aquellos en los que sospechamos alergia mediada por IgE. Y por definición, la alergia mediada por IgE es de respuesta inmediata, clínica, dentro de las primeras 2 horas, y son manifestaciones que pueden incluir mucho compromiso cutáneo, respiratorio o incluso la mayor expresión que es anafilaxia. Cuando nosotros sospechamos que es un paciente con alergia a IgE mediada, se recomienda hacer dosaje de IgE específica para proteínas de leche de vaca, ¿no? Se está utilizando mucho el Immunocap, que es un método de detección de IgE específica. En algunos sitios donde no hay Immunocap se usa el RAS, que es la detección de IgE específica también. En otros sitios se usa PRIC-test, pero el problema de PRIC-test y el RAS es que todavía no está, digamos, bien caracterizados los parámetros exactos para poder, digamos, recomendarlo o interpretarlo en forma masiva. Pero en todo caso, si sospechamos de alergia mediada por IgE, esos son los exámenes que podríamos solicitar. No tengo ninguna otra pregunta adicional.
No sé si hay alguna otra pregunta que me puedan alcanzar. De lo contrario, lo que sí les voy a recomendar es, dentro del tratamiento, en primer lugar, la base fundamental es la nutrición. Y la nutrición implica no ser muy agresivos en la dieta de exclusión materna. Muchas veces incluimos muchos alergenos, 7 u 8 alergenos dentro de la dieta de exclusión. Y lo que generamos o lo que podemos generar es que la madre tenga algún trastorno nutricional y eso puede implicar obviamente no solamente riesgo para su salud, también riesgo para la salud del paciente. Entonces, no seamos muy restrictivos. Iniciemos con una dieta bien hecha a base de restricción de proteínas de leche, explicando bien los alimentos, las etiquetas y con eso iniciamos la evaluación. No seamos agresivos al momento de iniciar. Y siempre cuando hagan el control de pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, hay que hacer un buen control nutricional. Un buen peso, una medición de talla, aunque la talla generalmente lo hacemos cada 2 o 3 meses, pero el peso sí debemos evaluarlo en cada control, el perímetro cefálico, para ver si nosotros estamos frente a un paciente que está progresando en forma normal o tenemos que hacer algún ajuste y sobre todo cuando el paciente recibe lactancia artificial o lactancia mixta. Bueno, creo que no hay ninguna otra pregunta. Yo quiero agradecer la oportunidad del comité organizador para estar con ustedes tocando un tema que es bastante más frecuente ahora que lo que era antes y los médicos pediatras o los médicos que atienden niños deben estar preparados para enfrentarse a este tipo de pacientes haciendo un diagnóstico correcto y sobre todo un tratamiento nutricional adecuado. Muchas gracias. Hemos finalizado con el bloque de preguntas y respuestas. A continuación, iniciaremos el desarrollo del caso clínico. Durante la transmisión pueden escribir sus preguntas en la barra que se encuentra en la parte inferior de este video. Continuemos. Buenas tardes. Otra vez, para empezar esta vez ya la discusión de un caso clínico. Como bien dijo el doctor Alexis Ormeño, es una patología cada vez más frecuente y el tema y el caso que vamos a discutir ahora, que va a tener a cargo también el doctor Alexis Ormeño, es un caso de diarrea persistente en un lactante. La pregunta es, ¿siempre debemos pensar en infección? Ya hubo una de las preguntas que adelantó mucho de ello, pero eso, como lo mencionamos en las sesiones previas, son casos verídicos. O sea, son casos que vamos a tener probablemente con mucha frecuencia. Bueno, pero después de la excelente exposición de Alexis, esto va a ser más sencillo. Doctor Alexis, otra vez usted al estrado. Adelante. Muchas gracias, doctor, por la gentil presentación. Bueno, vamos a revisar un caso clínico donde podemos aterrizar los conceptos que se han vertido en estas 3 sesiones, donde hemos tratado de revisar los aspectos más importantes de alergia a proteína de leche de vaca, una patología bastante frecuente y con múltiples manifestaciones clínicas. Es tal vez una de las principales simuladoras
de enfermedad en pediatría, sobre todo en los lactantes pequeños, y que muchas veces nos hace confundir en el diagnóstico y lo que es peor, a veces nos hace confundir en el tratamiento. Y desafortunadamente muchas veces se toman decisiones nutricionales basadas en un mal enfoque que tiene un impacto a veces irrecuperable en la salud de nuestros pacientes. Muy bien, vamos a revisar el caso clínico. Daniela es una lactante menor de 2 meses y 1 semana de edad que tiene 4 semanas de enfermedad caracterizada por deposiciones semilíquidas en número de 6 a 8 veces por día, en poca cantidad, con moco, sin sangre, se acompaña de pujos frecuentes y cólicos en forma esporádica. En ningún momento de estas 4 semanas de enfermedad hizo fiebre. Fue evaluada por un médico general hace 2 semanas, o 2 semanas antes de la evaluación, quien solicita reacción inflamatoria en heces y le encuentra 50 leucocitos por K. Sin solicitar ningún estudio previo de ecopropultivo, que es una principal recomendación cuando uno va a utilizar antibióticos por cualquier indicación, siempre debemos cultivar, le inician cefixime a 5 miligramos kilo día por 5 días sin mejoría. En el último control de niño sano a los 2 meses, solamente había ganado 400 gramos en un mes, por lo cual el pediatra que le evalúa en ese momento sugiere agregar una fórmula parcialmente hidrolizada, pero a pesar de ello persiste la diarrea y solamente se mantuvo con leche materna. La mamá no le retiró la fórmula parcialmente hidrolizada porque no vio mejoría. Y la madre refería que la paciente presentaba estornudos y congestión nasal en forma frecuente. Como antecedentes es producto de primera gestación, un control prenatal sin intercurrencias, parto a término por cesárea electiva. Esto me llamó la atención cuando se hizo la historia. En realidad fue un parto por cesárea decidido por la madre, por el padre, en coordinación con su ginecólogo, en una clínica particular. El peso al nacimiento fue 3 kilos 460. Recibió fórmula maternizada estándar desde el nacimiento, junto con leche materna, por 1 semana, y luego de lo cual continuó solo con leche materna porque la madre vio que la producción láctea aumentó y ya creyó conveniente que no era necesario mantener una fórmula infantil. Antes de presentar las molestias, defecaba en promedio 3 a 4 veces al día, heces pastosas, y después ya empezó con el cuadro que fue motivo de la consulta. El padre tenía el diagnóstico de rinitis alérgica. El peso a la evaluación, 4 kilos 760. La piel, en el examen había lesiones costrosas, amarillentas en las cejas y en el cuero cabelludo. En la evaluación respiratoria no había hallazgo contributorio. En el abdomen los ruidos estaban hidroaéreos presentes y de intensidad incrementada. Era blando depresible, pero había leve timpanismo a la percusión. Lo que llamó la atención fue un eritema perianal intenso, incluso con algunas lesiones papulares y algunas esfaceladas que dejaban, el aspecto de una piel muy, muy dañada, ¿no? Doctor Alexis. Sí, doctor. No sé, le interrumpo porque de repente ya hay alguna pregunta de parte del auditorio. Es muy importante que estos tipos de actividades tengamos bastante participación, porque son casos verídicos, ¿no? Son casos que lo vamos a ver en la vida diaria. ¿Alguna pregunta relacionada con la historia clínica? Doctor Alexis, hay una pregunta que ha llegado, para reforzar lo que usted ha mencionado en la charla previa. Ese niño tenía 50 leucocitos por campo. Así es. Entonces, probablemente está infectado. Esa es la pregunta que hacen, ¿no? Entonces, yo les estoy expresando lo que me está llegando en este momento. Así es. Bueno, en realidad, doctor, es una magnífica pregunta porque me permite reforzar ese aspecto, ¿no? Ojo, la reacción inflamatoria en heces ya te muestra inflamación. No se olvide, la reacción inflamatoria en heces te muestra inflamación. ¿Ya? Inflamación, no infección.
inflamación. Lo que pasa es que nosotros, a lo largo del tiempo, nos hemos acostumbrado, y eso a veces hasta en el pregrado nos enseñaban de que reacción inflamatoria más de 10 es positiva y es igual a infección, y de repente nos hemos quedado con esa idea. Pero no se olviden, la reacción inflamatoria te evalúa la inflamación. Y a esta edad, la infección no es la única causa de inflamación. La alergia a proteína de leche de vaca te puede provocar una infección importante que se puede evidenciar a través de una reacción inflamatoria positiva. Hay casos reportados en la literatura de enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy precoz en lactantes, que te puede dar una reacción inflamatoria positiva. Entonces, llevemos este concepto. Si yo tengo un paciente con reacción inflamatoria positiva, quiere decir que ese paciente tiene inflamación. Ahora, para pensar en infección, debe haber otras características. Fiebre, alguna otra sintomatología, pero si yo pienso que es una diarrea infecciosa bacteriana por la cual voy a necesitar usar antibióticos, ¿ya? Debe haber criterios de invasividad. Y uno de ellos es la fiebre, que está descrito incluso en las guías de manejo de diarrea aguda infecciosa. La presencia de fiebre, y no cualquier fiebre, fiebre alta, de 39 o más, sumado a una reacción inflamatoria positiva, ahí cambia la cosa. Ahí lo más probable, dependiendo obviamente de una buena evaluación, es que sea un paciente con una infección. En este caso, la madre negó fiebre en ningún momento, y es más, la mamá le llamaba la atención, y es lo que nos decía, llamaba la atención, doctor, cómo me decían que era infección y mi nena estaba bien, salvo la diarreíta. Era una nena que lactaba bien, era una nena que se reía, que no tenía pues un aspecto de un niño infectado. Y esa es tal vez una de las características más importantes cuando debemos pensar en otras causas como alergia. Es un niño que tiene la manifestación y usualmente no luce tan comprometido como si luciera un paciente con una infección. Obviamente dependiendo de la severidad, porque hay cuadros de alergia severa que sí el paciente luce bastante mal. Doctor, hay una pregunta de la doctora Rosemary Necochea Pino, lo saluda, y pone, ¿en la reacción inflamatoria se encontraron hematíes? No, solamente reacción inflamatoria. Solamente reacción inflamatoria. Ojo que, y agradezco la pregunta para retomar otras cosas, a veces la inflamación intestinal es intensa, que incluso uno puede encontrar sangre en las pruebas, o sea, hematíes, ¿ya? Y incluso hemos visto casos de pacientes que hacen malabsorción, un cuadro malabsortivo secundario a una inflamación intensa, y tú tienes SUDAN 3 positivo, sustancias reductoras positivas, porque esa destrucción te genera algo de disminución de la posibilidad de digerir la lactosa, entonces tienes azúcares reductores en heces. Todo eso puede ser secundario a una inflamación. No estoy hablando de infección, secundario a una inflamación, que tranquilamente podría ser visto en un paciente con alergia. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas en cuenta cuando evaluemos este tipo de pacientes. Doctor, le siguen llegando preguntas, ¿ah? Ya, va. El doctor José Luis Morilla Nago pregunta, ¿cuánto ganó de peso? ¿Fue diarrea? O sea, pregunta, ¿fue diarrea? ¿Hay subida de peso con diarrea? Esa es una buena pregunta. En realidad, cuando tú tienes un paciente, y lo vamos a ver en la evaluación posterior, porque incluso se hizo la evaluación nutricional, a veces la diarrea puede no ser tan intensa que el paciente puede ganar peso. De repente no gana peso, como esta paciente no gana el peso que puede ganar normalmente, lo cual ya nos habla de que debemos, digamos, estar un poco más atentos en este tipo de pacientes. Pero los pacientes con alergia a proteína de leche de vaca pueden cursar con diarreas donde no hay una buena ganancia de peso, pueden cursar con diarrea que sí tiene una ganancia habitual de peso. Entonces, depende mucho para hacer el diagnóstico de alergia, no solamente de las características individuales, ¿no? Decía mi maestro, una golondrina no hace verano. O sea, no solo debemos ver la característica individual, sino debemos ver todo el contexto, que es lo que vamos a ver conforme vayamos avanzando en las diapositivas, ¿no? Cuando hagamos la evaluación metódica del caso. Pero vale la pregunta, definitivamente. Muy buena pregunta. Adelante, doctor. Siga con su presentación. Muy bien, entonces, el diagnóstico, estamos frente a un lactante sano, es una diarrea infecciosa, es una intolerancia a lactosa, es una alergia a proteína de leche de vaca, no sabemos qué tiene. En realidad todo esto se nos pasa por la cabeza cuando vemos un paciente
que tiene estas características y que a veces lo que hacemos o lo que vamos haciendo no tiene respuesta, no tiene evidencia en una mejoría clínica. Todo lo que estoy poniendo ahí es lo que pasa generalmente por la cabeza de un médico, de un pediatra, o incluso nosotros como tenemos algunos casos que son un poco complejos y complicados. Por eso la idea es evaluar en una forma metódica este tipo de situaciones. Vamos a evaluar por problemas el caso de nuestra paciente. Primero, lo que preguntaron, ¿estamos frente a una diarrea? En realidad, acá les traigo una tabla donde se muestra la frecuencia de deposiciones de acuerdo a la edad, ¿no? Al mes de edad, una media de 3 deposiciones por día, entre 0,6 a 5,7, que es más o menos la edad en la que está nuestro paciente. Obviamente, estos parámetros son en promedio y con sus desviaciones estándar o sus percentiles, dentro del cual puede variar. Pero lo más importante es que salga del patrón habitual. O sea, si tienes un paciente que hacía 3 deposiciones pastosas y de repente empieza a hacer 5 y son un poco sueltas, ese paciente tiene diarrea. Nosotros estamos acostumbrados a cerrar los ojos y pensar en diarrea y pensar que es una deposición muy líquida, muy abundante, que el paciente llena el pañal y no. En pediatría, solamente el cambio en la frecuencia o la consistencia es lo que nos da la pauta de diarrea. A diferencia de tal vez la población adulta, donde incluso te dan volumen, peso de la deposición, la diarrea en pediatría se define como la disminución de la consistencia de las heces y o incremento de frecuencia que puede presentarse con o sin fiebre o vómito. Esa es la definición de la guía ESPAGAN, la guía europea de diarrea aguda. Entonces, en el caso de Daniela, de 3 a 4 veces al día pastosas, pasó a 6 a 8 veces al día semilíquido. Y la clasificación actual es, la diarrea aguda se considera un paciente que tiene un tiempo de duración de 7 días o menos. La diarrea prolongada es aquella que va de 8 hasta 13 días. Y la diarrea persistente crónica, ya la englobaron en un solo concepto, es en pacientes que tienen más de 14 días de duración. Entonces, estamos frente a una paciente que por las características de variación de las heces tiene una diarrea y por el tiempo de duración es una diarrea persistente crónica, que es digamos, la primera o el primer diagnóstico en el caso de nuestra paciente. Ahora, ese es el peso al nacimiento, ese es el peso que tuvo en el control del mes y ese es el peso que tuvo en el control de los 2 meses. Entonces, claramente vemos una tendencia a disminuir lo que es su curva de progresión de peso en el tiempo. Entonces nosotros no esperamos que caiga por debajo de -2. Definitivamente en esta situación ya debemos investigar cuál es la causa y tratar de establecer la mejor estrategia de manejo. Ese es el punto donde se vio en la consulta, ¿no? Ahora, en nuestro caso clínico, tuvo un copro funcional con leucocitos 50 a 60 por campo, pH fecal de 7, sustancias reductoras y sudán negativo, pero ojo, a veces pacientes con con alergia a proteína de leche de vaca, como les vuelvo a repetir, pueden asociarse a algún cuadro de malabsorción y podemos tener sustancias reductoras y sudán 3 positivos. El copro cultivo fue negativo para enterobacterias patógenas y acá quiero hacer otro cápite porque muchas veces, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, uno pide copro cultivo y te reportan Escherichia coli, te reportan Proteus, te reportan Klebsiella y le ponen un antibiograma, de tal manera que lo invitan al personal de salud que lee ese cultivo a iniciar un antibiótico. Pero no se olviden que E. coli, Proteus, Klebsiella son enterobacterias. Entonces, tranquilamente puede ser parte de la flora normal, de la microbiota normal de los individuos y no necesariamente ser la causante del cuadro de diarrea. Hay formas de establecer si esas bacterias son patógenas, pero no se hace por los coprocultivos que lo hacemos en forma rutinaria. Entonces, estamos frente a una paciente con diarrea aguda infecciosa. ¿Hay que usar antibióticos? Son las preguntas que nos hacemos en el caso de Daniela. Y nos sirve este algoritmo para poder evaluar cómo podemos establecer el manejo en una paciente que tiene una diarrea persistente crónica menor de 6 meses. En primer lugar, nos preguntamos si la diarrea tiene sangre y se acompaña o no de vómito. Si la respuesta es sí,
O sea, si tenemos una paciente con diarrea persistente crónica y con sangre y vómitos, obviamente el coprocultivo, y en algunos casos se solicita calprotectina fecal porque, como les vuelvo a repetir, hay formas de enfermedad inflamatoria intestinal que se pueden presentar de forma muy precoz en pacientes lactantes, y la calprotectina fecal es un marcador inflamatorio que nos puede permitir establecer o sumar al diagnóstico de esta patología. Si el resultado es anormal, obviamente podemos pensar que es una gastroenteritis bacteriana, buscar enterobacterias o una enfermedad intestinal de origen muy temprano. Si el resultado es normal, debemos pensar o incluir dentro de nuestro diagnóstico diferencial alergia a proteína de leche de vaca. Si el paciente tiene una diarrea persistente crónica sin sangre, sin vómitos, vemos la ganancia de peso. Si tiene una ganancia de peso, si no tiene una ganancia de peso normal, debemos pensar en que puede ser una alergia a proteína de leche de vaca, definitivamente, puede ser una enteritis postinfecciosa, puede haber trastornos en lo que es o déficit de zinc, acrodermatitis enteropática es una causa de diarrea persistente crónica y que se acompaña de otras características y de falla de medro también, o puede ser una enfermedad inflamatoria intestinal de inicio muy precoz, fibrosis quística, parasitosis, inmunodeficiencias, colestasis, diarreas congénitas, etcétera, etcétera, que deberíamos evaluar en los pacientes. Si tiene una ganancia de peso normal, debemos solicitar parasitológico, pH, sustancias reductoras en heces, coprocultivo. Si tenemos un resultado normal, también debemos pensar en alergia a proteína de leche de vaca. Puede ser una enteritis postinfecciosa, algunas complicaciones de cuadros congénitos como enfermedad de Hirschsprung, etcétera, etcétera. O si hay resultados anormales, obviamente estamos frente a una enteritis postinfecciosa o parasitosis o deficiencia de disacaridasas como el déficit de lactasa congénita, que eso vamos a conversarlo después porque intolerancia a lactosa es una causa de confusión común con alergia a proteína de leche de vaca, o estamos frente a una gastroenteritis bacteriana. Dense cuenta que alergia a proteína de leche de vaca se puede presentar bajo cualquier forma. Diarrea persistente crónica con sangre, diarrea persistente crónica con baja ganancia de peso, diarrea persistente crónica con ganancia de peso normal. Entonces, ¿cuál es el corolario? El corolario es que si el paciente tiene algunas características que lo vamos a ver después, que nos hace pensar en que puede ser una alergia a proteína de leche de vaca, no debemos dejar de poner ese diagnóstico en nuestro diagnóstico diferencial, porque es importante tenerlo en cuenta para poder establecer de repente las pautas de diagnóstico iniciales o incluso diagnóstico y terapéutico de ser el caso, ¿no? Y la deficiencia de disacaridasa, que es la intolerancia a lactosa o el déficit de lactasa congénita, que es otra causa que podemos tener como diferencial en estos pacientes. Entonces, basado Doctor en eso. Sí, doctor. Lo interrumpo, Dígame. porque Sí. me están llegando muchas preguntas. Ajá. Algunas ya las va respondiendo a medida que llega a presentar el caso. Rosagna Naiza, la doctora Rosagna Naiza Rosas, pone, se le realizó coprofuncional, ya hay parte que ha respondido usted. Después de haber completado el tratamiento antibiótico, ¿se repitió el examen de heces, la reacción inflamatoria? Ya, sí, en realidad el coprofuncional, la parte de sustancias reductoras, la parte de Sudán, el pH es parte del coprofuncional que se le hizo de ingreso, ¿ya? Pero ahorita estamos todavía discutiendo cómo ingresó la paciente, ¿ya? Durante la evolución les voy a mostrar la evolución clínica de la paciente, pero los exámenes que les he mostrado son los exámenes que se hizo de ingreso, o sea, cuando recién la vimos dentro de la evaluación. Ya, hay otras preguntas que guardan relación con lo que usted mencionó. Algunas las vamos a dejar luego con la evolución que usted va a presentar. El doctor Pablo Velázquez Acosta pregunta, ¿y puede haber diarreas sanguinolentas? Y también la doctora Marcela Núñez, una pregunta muy similar. ¿Qué características tenían las heces y cuáles son las características de la alergia a la proteína de leche de vaca? Ya, es una buena pregunta porque me permite responder las dos en conjunto. En primer lugar, el aspecto de las heces, o sea, no hay un aspecto de las heces que sea patognomónico de alergia a proteína de leche de vaca. Puedes tener un paciente que tiene cólicos, por ejemplo, y tiene heces habituales, no hubo cambio en las heces y es alergia a proteína de leche de vaca. Tienes un paciente que tiene reflujo intenso, persistente y es alergia a proteína de leche de vaca.
tienes un paciente que puede tener diarrea sin moco, sin sangre, y es alergia a proteína de leche de vaca. Puedes tener un paciente con moco, sin sangre, y es alergia a proteína de leche de vaca. Y puedes tener un paciente con moco y sangre, y es alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, el abanico de posibilidades diagnósticas en alergia o de posibilidades de manifestaciones clínicas es variable, a pesar de ser la misma enfermedad. Incluso algunos autores dividen la clínica, obviamente es una división académica porque esto se da en forma conjunta, dividen la clínica de acuerdo al grado de mayor afectación. Si tenemos un paciente que tiene una esófagogastritis por alergia a proteína de leche de vaca, son pacientes que tienen más reflujo. Si tenemos pacientes con enteritis por alergia a proteína de leche de vaca, son pacientes que tienen más cólico. Y si tenemos pacientes con proctitis o proctocolitis, son pacientes que tienen más alteraciones de las deposiciones. Y ojo, que puede haber incluso estreñimiento. Hay pacientes estreñidos precoces que terminan siendo alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, no es que haya un cuadro patognomónico. Por eso la alta sospecha clínica es lo que tratamos de establecer en ustedes con estas sesiones de, de alergia a proteína de leche de vaca, porque estos pacientes no pueden pasar sin ser diagnosticados. Entonces, nosotros debemos establecer ante qué situaciones debemos incluir la alergia a proteína de leche de vaca dentro del diagnóstico diferencial. Antes de que continúe, doctor, acá hay una pregunta también interesante de la doctora Susan Villafuerte. ¿Qué tan importante es descartar parasitosis intestinal en un lactante menor de 6 meses? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta. Realmente pedir parasitológico sería en lactantes menores, sí. Por eso le ponía, he saltado algunas preguntas que luego lo voy a hacer. Claro, sí. En realidad es una muy buena pregunta, porque dentro de la evaluación de un paciente con diarrea persistente crónica, independientemente de la edad, siempre debemos solicitar examen parasitológico seriado en heces. Hemos tenido casos de pacientes lactantes menores con giardiasis, hemos tenido casos de pacientes lactantes menores con enterobiasis, e incluso el Hospital San Bartolomé publicó un caso muy interesante de una ascaridiasis en un paciente recién nacido. Entonces, siempre cuando tengamos pacientes con diarrea persistente crónica, debemos incluir un examen coproparasitológico, siempre dentro de la evaluación que vamos a hacer independientemente de la edad, ojo, porque no es frecuente, pero puede haber parasitosis en los lactantes menores. El doctor Eleuterio Guevara Sánchez pregunta, ¿qué tipo de leche toma el niño? Este chico recibió fórmula estándar, esta chica recibió fórmula estándar la primera semana de vida y luego la suspendió. Posteriormente, durante la evaluación, le dieron una fórmula parcialmente hidrolizada, pero la madre, como no vio mejoría, la suspendió y cuando acude a la consulta con nosotros, estaba tomando solamente leche materna exclusiva. Pero ya había ingerido una fórmula estándar y una fórmula parcial dentro de la evolución en el tiempo. El doctor Edgar Hidrobo pregunta ¿cuánto tiempo o qué tiempo de presentación del eritema de pañal y si respondió al tratamiento convencional? Esa es una buena pregunta. Mire, nosotros hemos visto dentro de la evaluación de estos pacientes que no es frecuente, pero en algunos de ellos se presenta este eritema perianal característico que no es una escaldadura, no es una cuestión, una pañalitis, sino es una lesión justo alrededor del margen anal que incluso, como en esta paciente, tenía esfacelaciones y que a veces no responde a las cremas tópicas que suelen utilizar, sino si es secundario a un cuadro de alergia, obviamente a todo el manejo de alergia. En el caso de la madre, ella nos mencionó que una semana previa a la evaluación había notado la aparición de esas lesiones, esa lesión perianal, que no la había tenido antes, ¿no? Entonces nosotros solemos ver no muy frecuentemente, pero solemos ver estos pacientes con estas lesiones y termina siendo alergia a proteína de leche de vaca. La última, para dejarlo continuar, doctor, porque hay otras preguntas, voy a seleccionar. ¿Entra el diagnóstico diferencial la diarrea por antibióticos? Esa es una buena pregunta. Esta chica recibió cefixima, pero cuando recibió el tratamiento ella ya estaba con la enfermedad. Normalmente cuando hay diarrea por antibióticos, los pacientes suelen desarrollar los problemas de diarrea luego del inicio del antibiótico. Incluso hay formas precoces y hay formas un poco más tardías.
En el caso de nuestra paciente, no pareciera entrar este diagnóstico, puesto que ella ya presentaba el cuadro antes de recibir el antibiótico, ¿no? Y más bien fue la causa por la cual lo recibió. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Continúe. Bueno, entonces, ¿cuándo pensar en alergia e intolerancia? Nosotros tenemos pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, intolerancia a lactosa, y hay muchos síntomas que son comunes, como diarrea, dolor abdominal, vómitos, náuseas, flatulencia, y tal vez pongo en rojo la diarrea, porque la diarrea es tal vez la forma más frecuente de manifestaciones de intolerancia a lactosa en los pacientes pequeños. Sin embargo, en intolerancia a lactosa, los síntomas son netamente digestivos. Pero en alergia a proteína de leche de vaca podemos tener otros síntomas digestivos, como regurgitaciones, disfagia, estreñimiento, heces con sangre, rechazo al alimento, falla de Medro. Y además del cuadro digestivo, tenemos síntomas respiratorios, como en Daniela, que estaba presentando congestión nasal, estornudos. Tenemos síntomas cutáneos, como en Daniela, que tenía esas lesiones costrosas, amarillentas en las cejas, en el cuero cabelludo. Y tenemos síntomas generales, que en algunos pacientes se puede manifestar como una progresión no normal en el peso. Además que esto es algo importantísimo que quiero que ustedes recuerden, y se lo pongo en rojo. Cuando nosotros tenemos el índice o la maduración de la función de la lactasa, miren ustedes que la lactasa empieza o tiene un 30% de actividad alrededor de la semana 30 de gestación, y cuando el bebé nace tiene un 70% de actividad, y recién el 100% de actividad se alcanza a los 6 meses. Por lo tanto, entre los 70 y el 100%, o sea, dentro de los 6 primeros meses, los pacientes pueden tener clínica de intolerancia a lactosa sin ser intolerancia a lactosa. ¿Por qué? Y sobre todo se ven en los pacientes que lactan leche materna. La cantidad de lactosa en leche materna es bastante grande. Y muchas veces esa cantidad enorme de lactosa que ingiere el bebé supera la capacidad del 70% que tiene de actividad de lactasa, y algo de lactosa pasa al colon, genera algo de flatulencia, genera algo de deposiciones un poquito sueltas, y a veces cuando uno le pide un copro funcional encuentra sustancias reductoras positivas. Una cruz. Muchas veces partimos, eso está bastante mal porque somos médicos de laboratorio, partimos de ese examen para diagnosticar una intolerancia a lactosa, cuando nos olvidamos que el porcentaje de actividad antes de los 6 meses todavía no está al 100%. Si tenemos frente a un paciente que toma solo leche materna y que tiene de vez en cuando algo de flatulencia, algo de heces sueltas, pero es un niño que luce bien y no encontramos ninguna otra cosa en el examen físico, ni siquiera a veces es necesario pedirle un copro funcional. Y si lo vamos a pedir y encontramos sustancias reductoras, hay que interpretarlo de esa manera, como que puede ser expresión de parte de lactosa que pasa debido a una insuficiente, todavía inmadura capacidad de la lactasa en nuestro paciente. Además que, como les menciono, o les muestro en el cuadrito, los pacientes con tolerancia a lactosa se divide la lactosa a través de la lactasa en glucosa y galactosa y se absorbe. Y en los pacientes donde no ocurre esto, pasa algo de lactosa y las bacterias colónicas la convierten en ácidos orgánicos, gas, agua, baja el pH, y eso puede condicionar signos de intolerancia a lactosa. Pero la alta ingesta de lactosa puede condicionar también que haya lactosa en el colon y desarrollar los mismos síntomas, que es el ejemplo que les mostré, mostrándoles el cuadro de la maduración de lactasa en el tiempo. Además que hay tipos de intolerancia a lactosa. Si es que hacemos el diagnóstico erróneo, estaríamos pensando en una intolerancia a lactosa congénita, donde el paciente ha nacido sin actividad enzimática, y son pacientes que toman leche materna y vienen en una diarrea que terminan en la UCI. Lo más frecuente que se podemos observar en pediatría es una intolerancia a lactosa secundaria, luego que se ha reducido la actividad por una inflamación. Son los cuadros que se presentan después de las diarreas agudas infecciosas, o hay deficiencia de lactasa de inicio tardío, que es la típica intolerancia del adulto, que generalmente empieza en la etapa preescolar, o cuando hay una malabsorción temporal de lactosa en recién nacidos, que por el alto contenido de lactosa y todavía la falta de maduración, que se ve mayormente y es más evidente en los prematuros, podemos estar frente a un paciente que puede tener clínica, pero que es totalmente temporal y no requiere ninguna intervención, sino esperar que vaya madurando la actividad de lactasa en el tiempo. Entonces, la intolerancia a lactosa
Sustancias reductoras, una cruz a más de preferencia, obviamente teniendo cuidado de establecer los criterios que les he mencionado anteriormente. Hay otras pruebas donde se usa test de hidrógeno expirado, test de glucosa, pH fecal bajo y la biopsia de intestino delgado, que obviamente ya nos hace la posibilidad de medir la actividad enzimática in situ. Pero en el caso de pacientes con alergia a proteína de leche de vaca, la clínica es muy similar, pero las otras características que tienen estos pacientes hace que descartemos la intolerancia a la lactosa como parte del diferencial. Entonces, en el caso de Daniela, ¿por qué pensar en alergia a proteína de leche de vaca? La alergia alimentaria y la alergia a proteína de leche de vaca puede tener manifestaciones como reflujo, diarrea, cólico de lactante, incluso constipación. Pero nosotros debemos estar atentos a si es que el paciente tiene, además de los síntomas digestivos, síntomas respiratorios, síntomas cutáneos, que son importantes dentro de la manifestación de este tipo de problema. Además, usualmente hay el antecedente de sensibilización, exposición precoz a proteína de leche de vaca, como en el caso de Daniela. Según la historia, recibió fórmula maternizada estándar desde el nacimiento por una semana. Hay varios estudios que demuestran el aumento de riesgo de desarrollar alergia a proteína de leche de vaca si se consume o se expone a proteínas de leche de vaca dentro de la primera semana, incluso dentro de los primeros 3 días de vida, aumenta el riesgo de desarrollar alergia. Tiene clínica sugestiva de alergia a proteína de leche de vaca. Hay síntomas digestivos, respiratorios y cutáneos. Y hay antecedente familiar de atopía. El padre tiene rinitis alérgica y la madre también nos dio el dato de que tenía dermatitis atópica. Entonces, como ya lo vieron en la exposición sobre diagnóstico, cuando nosotros tenemos pacientes que tienen examen historia clínica y examen físico y o laboratorio, que nos hace pensar en que estamos frente a un paciente con alergia a proteína de leche de vaca, lo primero que tenemos que ver es si es una alergia donde sospechemos que haya mediación por inmunoglobulina E. Daniela tiene una historia larga de enfermedad, no ha tenido síntomas precoces, no ha tenido síntomas severos que nos hagan pensar que es una anafilaxia o que está mediada por IgE. Por lo tanto, en ella lo que se recomienda es hacer una dieta de eliminación diagnóstica, retirar las proteínas de leche de la dieta de la mamá, en el caso de Daniela, que solo recibe lactancia materna exclusiva, y evaluar dependiendo de si hay reacciones tempranas o tardías o si hay síntomas digestivos. Lo ideal es evaluar entre la segunda y la cuarta semana. ¿No? Como les mencioné, los síntomas digestivos suelen empezar a mejorar a partir de la segunda semana, pero el impacto real de la dieta lo solemos evaluar hasta la cuarta semana incluso. Y de acuerdo a si mejora o no mejora, podemos establecer el diagnóstico de sospecha, pero el diagnóstico definitivo, no se olviden, se hace siempre con el reto oral estandarizado, luego de que el paciente ha mejorado con la dieta de exclusión. En el caso de Daniela, se hizo una dieta de exclusión materna retirando las proteínas de leche de vaca, se suplementó a la madre con calcio 1 gramo y vitamina D 400 miligramos y se mantuvo comunicación vía telefónica y se le citó en 4 semanas para establecer la posibilidad de reto de acuerdo a la evolución. Daniela acudió al control con 3 meses y 1 semana de edad. La madre refirió que las deposiciones estaban 2 a 4 veces al día, nuevamente pastosas, ya no había tenido cólicos, las lesiones en la piel también habían mejorado. Al examen clínico encontramos una paciente con un peso de 5 kilos 800, el abdomen ya no estaba globuloso, los ruidos estaban, digamos, de una frecuencia e intensidad normal. Ese es el punto de la evaluación. Miren cómo se recuperó la ganancia de peso en Daniela. Por eso es importante siempre evaluar la parte nutricional. Nunca nos olvidemos de evaluar la parte nutricional porque un paciente que gana peso, prácticamente estamos quitándole a veces la etiqueta de que pueda tener alguna enfermedad severa. El paciente que gana peso normal, sea lo que sea, al menos severo, no parece que es o no parece ser una enfermedad grave, al menos de primera intención. Se hizo un reto, ¿perdón? Antes de que avance con el reto. Sí, otra. Unas preguntas. Ya la doctora Karin Bellota Carrasco pregunta, una pregunta muy interesante que en parte ya la respondió usted. ¿Con una sola toma de fórmula se puede producir inflamación, sobre todo cuando es estándar? Y por ahí de la mano va, ha mencionado la doctora Rosana Naiza Rosas, ha mencionado que la alergia a la proteína de leche de vaca se puede manifestar con estreñimiento. ¿Cuál sería la fisiopatología en este síntoma? Claro, bueno, la primera pregunta era sobre
sobre una sola toma y en realidad sí. Para que ocurra alergia a proteína de leche de vaca, es muy frecuente encontrar un antecedente de sensibilización. Y la sensibilización ocurre por la ingesta de proteínas de leche de vaca o de fórmulas que tienen proteínas de leche de vaca en las etapas precoces de la vida. Muchas veces los pacientes han recibido una sola toma de fórmula estándar, una sola toma, y con eso ha sido suficiente para que se sensibilicen y posteriormente, cuando se volvieron a exponer, empezaron a desarrollar la enfermedad. Entonces, basta una toma o una poca cantidad para que los bebés se sensibilicen. Ahora, hay pacientes en los cuales no hay el antecedente de que hayan consumido leche o una fórmula estándar al nacimiento. Entonces, se está postulando que podría, es algo que todavía no está completamente demostrado, podría haber sensibilización intraútero a través de proteínas que puede estar ingiriendo la madre. Esto es una hipótesis, hay algunos reportes, pero todavía no hay nada concluyente. O incluso se ha visto que los chicos podrían sensibilizarse utilizando cremas para la piel que tengan proteínas de leche de vaca. Por eso lo importante de establecer esta revisión de etiquetas en las madres, para que revisen las etiquetas, no solamente de la que ellos consuman, sino de lo que se aplican por piel, porque eso podría al final terminar en la leche materna y generar aún las manifestaciones en estos pacientes. Ahora, la segunda pregunta era, doctor, disculpe, no le... La segunda pregunta era de la doctora Rosana Naiza Rosas. Ha mencionado que la alergia a la proteína de leche de vaca se puede manifestar con estreñimiento. ¿Cuál sería la fisiopatología de este síndrome? Sí, como le mencioné, algunos dividen la afectación del tubo digestivo de acuerdo a las manifestaciones. Lo que se ha visto en las proctocolitis o en las afecciones del intestino grueso es que puede haber alteración del movimiento intestinal. O sea, puede haber alteración tanto del movimiento como un cuadro inflamatorio de la mucosa. Entonces, cuando hay alteraciones en el movimiento intestinal, es que esta alteración del movimiento puede provocar, digamos, que las deposiciones se queden un poco más de tiempo dentro del intestino grueso y haya una mayor absorción de agua y terminen aumentando la consistencia e incluso su volumen. Entonces, la fisiopatología en el paciente con constipación es básicamente por trastorno en la motilidad. En el caso de diarrea y diarrea con sangre, sí, pues obviamente es por una lesión importante a nivel de la mucosa. Doctor, antes de que continúe, la doctora Eliana Núñez, en el mismo cuadro, ya contestó también usted en parte esto, en el mismo cuadro clínico podemos pensar en alergia a la proteína de leche de vaca si el bebé nunca tomó leche o fórmula láctea. Sí, sí, totalmente. Como les digo, hay un porcentaje pequeño de pacientes donde no se ha demostrado, o sea, no se ha demostrado en la historia clínica que haya habido sensibilización previa. Pero ahí lo que tenemos que hacer es sumar. Si hay clínica digestiva, respiratoria y cutánea, y hay antecedentes familiares de alergia, hay factores de riesgo como el parto por cesárea, etcétera, no debemos dejar de incluir alergia a proteína de leche de vaca dentro del diagnóstico diferencial. Así no hayamos identificado el episodio de sensibilización. Eso es una pregunta importante. La última de este grupo, porque hay varias preguntas que tienen que ver con el reto, por eso le dije antes del reto. Si ya va a cambiar, la doctora Nube Flores, si ya va a cambiar de fórmula por mejor tolerancia, ¿usted recomienda usar fórmula de proteína de leche entera o parcialmente hidrolizada? O de repente con el reto, no sé, se lo dejo a usted. Claro, claro, en realidad, bueno, si el chico toma solamente leche materna, mantenemos leche materna con dieta de exclusión. Si estamos manejando dieta de exclusión, obviamente tenemos que usar una fórmula extensamente hidrolizada, definitivamente, ¿no? Como parte de el reto diagnóstico y si es positivo, como parte de reto terapéutico. Ahora, el reinicio de la leche es otra cosa, ¿no? Que eso lo vamos a ver, a ver después. Muy bien, sí. Entonces, se hizo el reto oral abierto. El reto oral, el gol estándar es hacer un reto a doble ciego, pero pues a veces las condiciones no son las idóneas para poder hacer este reto, pero obviamente en pacientes que tienen enfermedades severas o pacientes que son mediados por inmunoglobulina E, el reto siempre tiene que ser hospitalario, porque el riesgo de que ese paciente haga un evento importante que ponga en riesgo su vida es alto y debemos hacerlo bajo supervisión. En el caso de Daniela, es una paciente que tiene síntomas que han mejorado y podemos hacer el reto oral abierto. Abierto quiere decir que tanto la madre como el médico saben que le están dando una fórmula y de esa manera evaluamos.
En el caso de Daniela, que solo tomaba leche materna, el reto lo hacemos dándole lácteos a la madre. Entonces, se le dijo a la madre que empiece a consumir lácteos y la madre nos menciona que entre el primer y segundo día que empezó a consumir lácteos, la bebé nuevamente empezó a tener episodios de diarrea, con pujos, con algunos cólicos, ¿no? Entonces, en este caso, el reto fue positivo y se hizo el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE. Ojo que cuando una madre inicia el reto, a veces las molestias no se presentan inmediatamente, por eso es que hay que estar evaluando en el tiempo. Nosotros hemos tenido pacientes que incluso han presentado el reto positivo más allá de la semana de haber estado consumiendo proteínas de leche de vaca a la madre. Entonces, si bien es cierto, es importante el reto, hay que darle el tiempo como para poder establecer y no descartar el diagnóstico en una forma equivocada. Y eso hay que explicarle también a los familiares, que si no presenta molestias hay que mantener la ingesta de leche, pero todavía debemos citarlos en 2 a 4 semanas para poder evaluar si realmente fue positivo o no, o mantener contacto telefónico con los familiares. En el caso de Daniela se hizo el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca. Luego Daniela, bueno, la vimos nuevamente a los 8 meses de edad, asintomática, con un peso de 8 kilos 100, al examen físico no hallazgos patológicos importantes, ese es la evaluación de la curva de peso, totalmente dentro de su percentil normal, en el promedio, donde ella nació y donde se debió mantener siempre, salvo el episodio de diarrea asociado a alergia. Y se hace un reto oral abierto nuevamente. En el caso de Daniela, ella recibía solo leche materna todavía como lácteo, no recibía ningún otro lácteo y recibía alimentación complementaria. Por eso es que el reto oral abierto se le hizo a la madre, ¿no? Se le dio lácteos a la madre y la madre presentó nuevamente, la paciente presentó nuevamente deposiciones semilíquidas y cólicos esporádicos, por lo cual se consideró un reto positivo, es decir, la nena todavía estaba con la alergia a proteína de leche de vaca activa. Se reinició la dieta de exclusión a la madre, se trató de revisar la alimentación complementaria de Daniela, que no esté recibiendo ningún lácteo adicional a leche materna, y se le citó en 3 meses para una nueva prueba de tolerancia oral, porque como les mostré en el algoritmo, cuando no hay síntomas muy severos se puede retar a cada 3 o cada 6 meses. Hasta ahí fue que la vimos a Daniela. Esto lo mencioné en la ponencia. Cuando tenemos formas leves o moderadas, la adquisición de tolerancia se puede evaluar cada 3 o 6 meses. No olviden siempre, si el paciente tiene atopía personal o síntomas inmediatos junto a las formas leves o moderadas, puede ser una alergia mixta, siempre debemos sospechar que haya riesgo de mecanismo inmunoglobulina E, y antes de hacer el reto deberíamos solicitar un prick test o un dosaje de inmunoglobulina E específica para proteínas de leche de vaca. Si esas pruebas son negativas, la prueba de tolerancia la podemos hacer en el domicilio y será positiva o negativa si es que persiste o se resuelve la alergia. En el caso de síntomas severos, sí se recomienda en todos ellos hacer prick test, porque un buen porcentaje de pacientes con síntomas severos están mediados por inmunoglobulina E, y la prueba de tolerancia se hace siempre en el hospital. Y en el caso de alergia mediada por IgE, definitivamente la tolerancia se evalúa a los 12 meses y se hace una prueba de tolerancia, porque en ellos ya hicimos el prick test diagnóstico, se hace la prueba de tolerancia también en el hospital. En el caso de las formas graves, se evalúa la adquisición de tolerancia cada 6 o cada 12 meses, ¿no? De 6 a 12 meses. En cambio, las formas leves como Daniela se puede hacer cada 3 o cada 6 meses. Muy bien, doctor. Tengo unas preguntas. Todavía no se vaya, doctor, Alexis, ¿eh? Sí, lo que pasa es que en el caso de ella ya no le hemos vuelto a ver, o sea, estamos todavía en el interín de la reevaluación en 3 meses, ¿no? Pero a los 8 meses estaba en las condiciones en las que les he demostrado. Hay preguntas muy interesantes. El doctor José Luis Moría Nago nos pregunta, siendo la alergia a la proteína de leche de vaca sistémica, ¿hay pacientes de síntomas digestivos? ¿Pueden los pacientes sin síntomas digestivos hacer manifestaciones atópicas o de otros sistemas? Hola. Hola. Sí, ahora sí le escucho, doctor. Disculpe, se cortó un poquito la... ¿Puede repetirme la pregunta? Porque el doctor Moría decía, como la alergia a la proteína de leche de vaca es una enfermedad sistémica, los pacientes que tienen problemas de alergia sin manifestaciones digestivas podrían hacer estas
manifestaciones atópicas en otros sistemas? Ya, esa es una buena pregunta. En realidad, casi siempre nosotros estamos acostumbrados a ver pacientes que la característica más importante es la digestiva. Sin embargo, en las formas de alergia mediada por IgE, muchas veces los pacientes no tienen una clínica digestiva muy florida y más bien tienen compromiso sistémico. Hacen hipotensión, hacen colapso circulatorio, hacen síntomas respiratorios con edema de glotis, que muchas veces han terminado intubados en las unidades de cuidados intensivos pediátricos, hacen mucho cuadro cutáneo y no tanto cuadro digestivo. Por lo tanto, como les vuelvo a repetir, el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca es un diagnóstico que hay que sospecharlo si unimos las piezas dentro de lo que es un rompecabezas. Por ejemplo, si tenemos un paciente con factores de riesgo, ya sea parto por cesárea, que consumió fórmula al inicio para sensibilizarse o tiene familiares alérgicos, y el paciente luego de la toma del lácteo desarrolla un cuadro severo de colapso y termina en la UCI, ese paciente debemos incluir el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca dentro del diferencial y probablemente IgE mediado aún no haya tenido ningún síntoma digestivo. Entonces, el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca es de alta sospecha, digamos, teniendo en cuenta los antecedentes, los factores de riesgo y la clínica que no necesariamente siempre es digestiva, sobre todo en los pacientes mediados por IgE. Muy bien. Una pregunta, el doctor Víctor Hugo Armijo. ¿Cómo está, doctor Armijo? El reto, ¿en qué momento se realiza una vez iniciado el tratamiento? Claro, lo que pasa es que nosotros hacemos dos retos, ¿no? El reto diagnóstico, que es cuando el paciente lo tuvimos 2 a 4 semanas con dieta de exclusión y el paciente mejora, hacemos el reto y si recrudecen las molestias iniciales, hacemos el diagnóstico y mantenemos la dieta de exclusión terapéutica. Si son formas leves, lo que se recomienda es hacerlo cada 3 o 6 meses. Ahí hay algo, digamos, donde discrepan un poco los españoles, discrepan un poco de las guías europeas, porque las guías europeas te dicen de que uno debería hacer el reto más allá de los 8 a 9 meses o a los 6 meses de haber iniciado, digamos, de haber hecho el diagnóstico. ¿Ya? Nosotros usualmente mantenemos esa indicación de hacerlo a los 6 meses de haber hecho el diagnóstico o entre los, digamos, 8 a 10 meses, pero sí si el paciente tiene molestias, lo volvemos a citar dependiendo, ahí sí, si es una forma leve lo citamos cada 3 meses, si es una forma severa, no mediada por IgE, lo citamos cada 6 meses. Y si es una forma grave mediada por IgE, lo citamos a los 12 meses, ¿no? Bien, voy a tratar de resumir y algunas presentarlas. El doctor Pablo Velázquez pregunta, cuando el cuadro no es claro y no hay antecedentes familiares, algunos recomiendan fórmulas parcialmente hidrolizadas. ¿Estas fórmulas tienen utilidad? Esa es una buena pregunta. En realidad, cuando hay sospecha de alergia a proteína de leche de vaca, no se debería utilizar fórmulas parcialmente hidrolizadas, porque las fórmulas parcialmente hidrolizadas tienen proteínas o tienen, digamos, péptidos lo suficientemente grandes para mantener íntegra su capacidad alergénica. Por lo tanto, si nosotros sospechamos que estamos frente a un paciente con alergia a proteína de leche de vaca, debemos utilizar fórmulas extensamente hidrolizadas. Y si son formas severas, o anafilaxia, incluso según algunas guías, porque ahí hay algunos puntos de controversia, pero si son formas severas, más bien fórmulas a base de aminoácidos, ¿no? Pero las fórmulas parcialmente hidrolizadas no sirven dentro del tratamiento ni dentro de la prevención tampoco para el desarrollo de alergia a proteína de leche de vaca. Hay dos preguntas que se parecen y refuerzan lo que usted está comentando, doctor. La doctora Marta Carvajal, saludo doctora Carvajal. Si hay antecedentes de rinitis alérgica en padres o dermatitis atópica y hay un nacimiento por cesárea, para evitar la sensibilización, ¿se debe dar fórmula extensamente hidrolizada solo un día e insistir en la lactancia materna?
Esta es una pregunta, y una pregunta del doctor Willy Soberón Cabrera. En bebés con lactancia materna exclusiva que se sospecha de alergia a la proteína de leche de vaca y que no muestra mejoría clínica, ¿se indicaría fórmula extensamente hidrolizada? ¿Se suspende la leche materna? ¿Y en qué casos se indica la fórmula de soya? Ya, esa es una buena pregunta, esa es una muy buena pregunta. En realidad, lo que se recomienda definitivamente es mantener leche materna. Como les mencioné en la diapositiva, los estudios para prevención que utilizan dietas de exclusión, estamos hablando de prevención, dietas de exclusión materna durante el embarazo, utilizar fórmulas parciales o extensamente hidrolizadas como primera toma para evitar alergia, usar prebióticos, usar probióticos, todo eso. Si bien es cierto, hay estudios que desafortunadamente tienen una metodología no muy adecuada para considerarlos de alto valor estadístico, los metaanálisis, incluso dos de ellos que se van a publicar, que están todavía en preview, vuelven a confirmar de que no hay mejor forma de prevenir la alergia a proteína de leche de vaca que establecer lactancia materna desde la hora cero. Desde la hora cero. Yo tuve la suerte de rotar parte de mi formación como pediatra en el Hospital Santa Rosa, en Pueblo Libre, hospital amigo de la madre y del niño, hospital amigo de la lactancia, y me quedé gratamente sorprendido. En otros hospitales seguramente, pero les cuento esto porque fue el hospital donde yo roté. Me quedé gratamente sorprendido de cómo las técnicas se encargaban de buscar a la madre que había nacido, que había dado luz por cesárea donde esté, incluso hasta en la UCI, la buscaban por a fin de dar el calostro, extraer el calostro y brindar una alimentación a base de leche materna desde la hora cero. Eso hasta ahora es la mejor forma de prevenir, la mejor forma que se ha demostrado de prevenir alergia a proteína de leche de vaca. Por eso es que estos cuadros no lo veíamos antes, lo vemos ahora porque las tasas de cesárea se han incrementado enormemente y la cesárea casi siempre viene amarrada con la fórmula en los primeros días, definitivamente. Ahora, la otra pregunta era, en los pacientes que reciben leche materna exclusiva, la pregunta del doctor Soberón, disculpe, doctor Rivera. Era de que cuando no hay mejoría se suspende la leche materna. Ah, ya. Sí, esa es una buena pregunta. La soya? Así es. En realidad, si tú tienes un paciente que le haces el reto y el paciente no mejora, la primera posibilidad es que la madre no esté haciendo la dieta. Eso métase en la cabeza, porque eso ya la experiencia nos lo dice. Entonces, revisar de nuevo con la mamá o explicarle yo, por ejemplo, cuando atiendo a estas pacientes, yo les explico que cuando se sospecha alergia no mediada por IgE, no hay ningún examen de laboratorio que me va a ayudar. Lo que me va a permitir hacer el diagnóstico va a ser su dieta. Yo las comprometo a las madres. Mi diagnóstico depende de su dieta. Si usted no hace una dieta adecuada, yo me voy a confundir y no la voy a poder ayudar. Entonces, esa es mi estrategia para lograr adherencia a la dieta. Y le explico lo que no debe comer, los cuidados que debe tener en las etiquetas, etcétera, etcétera, y trato de establecer adherencia. Si el paciente tiene una buena adherencia y a pesar de eso no hay mejoría, hay que reevaluar, porque puede ser que estemos frente a un caso diferente. Yo tuve el caso de un paciente de 4 meses que me lo derivaron por cólico persistente, y al final cuando le hicimos una ecografía tenía un quiste hepático y grande, y probablemente esa era la causa del cólico. Entonces, cuando tengamos pacientes que no mejoran, con sospecha de alergia a proteína de leche de vaca, que no mejoran, deberíamos asegurar primero que hay una buena adherencia de la madre a la dieta y, en segundo lugar, reevaluar buscando otros diagnósticos diferenciales. Si nosotros como pediatras reevaluamos y el paciente descartamos otras condiciones y seguimos pensando que es alergia, refiéralo a los pacientes. Porque muchas veces hacemos eso de suspender leche materna y darle una fórmula hidrolizada, o a veces ampliamos la dieta en la madre, le quitamos soya, huevo, pescado, mariscos, y al final resulta que era otra cosa y terminamos agrediendo en forma innecesaria la salud nutricional de las madres y por ende la salud de sus productos. Entonces, seamos hidalgos, cuando algo sale dentro de lo que es nuestro manejo pediátrico, mejor referirlo al paciente para de esa manera optimizar un poco la reevaluación, incluir otros diferenciales ya un poco más raros que de repente se pueden presentar, como el caso de este paciente que terminó siendo pues una masa intraabdominal, para poder establecer un buen manejo, pero por nada suspendan leche materna. Son
muy pocas las indicaciones para suspender leche materna. Y definitivamente alergia a proteína de leche de vaca no es una de ellas. Muy bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con la charla anterior de diagnóstico. Dice, ¿qué valor el doctor Walter Guillermo Veramendi, ¿cómo está, doctor Veramendi? ¿Qué valor le da a la neuroenterotoxina eosinófila fecal, EDN fecal, para el diagnóstico de alergia a la proteína de leche de vaca? Es una muy buena pregunta, doctor. Es una muy buena pregunta y le agradezco. Como el copro funcional no nos sirve, porque por lo que ya hemos conversado ampliamente, se han tratado de estudiar marcadores fecales que tengan relación o tratar de ver si hay asociación entre el diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca y estos marcadores. Inicialmente se intentó con calprotectina fecal, que es un marcador de inflamación. Desafortunadamente no se encontró asociación. Es más, la calprotectina fecal la utilizamos más que nada para evaluación de enfermedad inflamatoria intestinal. Y una de estos marcadores es la neurotoxina derivada del eosinófilo en heces, que hay algunos reportes que lo muestran de utilidad para evaluar este tipo de pacientes, pero ojo, siempre dentro del contexto clínico en el que sospechamos alergia. O sea, si yo tengo un paciente que no tiene criterios y tengo un valor positivo de neurotoxina derivada del eosinófilo, definitivamente sería irresponsable decir que tiene alergia. Entonces, podríamos utilizarlo dentro del contexto. Desafortunadamente, todavía no hay grandes estudios que permitan incluir estos marcadores fecales como parte del diagnóstico, y como ustedes ven hasta ahora, la evidencia dentro del diagnóstico todavía depende de reto oral luego de una mejoría con una dieta de supresión, que hasta ahora es el gol estándar. Hasta ahora es el gol estándar. Una pregunta también interesante y que tiene que ver casi como lo del estreñimiento. El doctor César García Aste nos pregunta, ¿por qué la alergia a la proteína de leche de vaca se asocia a reflujo ácido? En realidad, es una condición que puede asociarse a enfermedad por reflujo. Nosotros cuando tenemos pacientes con enfermedad por reflujo, lo que hacemos, si sospechamos obviamente que es una enfermedad y no un reflujo fisiológico, y no hay mejoría con el tratamiento, deberíamos incluir a la alergia a proteína de leche de vaca como un diagnóstico diferencial. Incluso algunos recomiendan una prueba de supresión, una dieta de exclusión para evaluar ese tipo de situaciones. Hemos visto que la mayoría de pacientes con reflujo son reflujos no ácidos, son reflujos alcalinos. En el caso de alergia, no hay todavía estudios que hayan reportado el tipo de reflujo asociado específicamente a alergia. Hay reportes que puede ser reflujo alcalino, tal como la mayoría de nuestros pacientes. Hay reflujos que pueden ser ácidos, pero no hay, digamos, la característica de decir todo reflujo ácido debemos pensar en alergia a proteína de leche de vaca. No, definitivamente no. Como les vuelvo a repetir, la evaluación o la inclusión del diagnóstico de alergia a proteína de leche de vaca tiene que ser porque los pacientes tienen los factores de riesgo, usualmente la sensibilización y una clínica que nos haga pensar en este diagnóstico. Y de esa manera establecer pues la mejor estrategia de tratamiento. Muy bien, doctor. Esta pandemia nos obliga pues a este tipo de eventos. No nos veo la cara, pero veo acá los nombres. Mis felicitaciones también por las preguntas al auditorio. Felicitaciones, doctor. Y antes de eso, quiero mencionarles que ya pueden descargar el material educativo en la biblioteca de esta plataforma virtual. Material que sirve de base para muchas de las conferencias que se han dictado en estas 3 oportunidades. Muchas gracias, doctor Alexis Ormeño, por su brillante ponencia y su caso clínico, y gracias también a todo el auditorio, gracias a ustedes, a la empresa que apoya este tipo de eventos, que en este caso es ABO, que como ven se hacen las proyecciones, las presentaciones sin ningún tipo de interés comercial, ¿no? Y los invitamos para que nos acompañen la siguiente semana. Hasta pronto, colegas. Adiós. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir al número que se encuentra en pantalla. Hasta pronto. Hemos finalizado con la sesión del día de hoy. Cualquier consulta pueden escribir